oveja. ¿Perdón? Despacio. Bueno, ahora con... Tranquilo, esto es la introducción que cada uno va a hacer después de sus países respectivos. Este término es equivalente al de curanderismo, que es la práctica del curandero, término derivado del latín curare, el que hace de médico sin serlo, especialmente el charlatán que vende o proporciona sustancias o más o menos medicamentosas o ejecuta prácticas misteriosas. O sea, vean ustedes que la imagen dice hacerse pasar por lo que no es. Es el ejercicio de la profesión médica por personas que no cumplen los requisitos legales para ejercer como médicos. Los mismos pueden ser, profesionales en salud, inclusive los mismos médicos. Muy importante eso, los mismos médicos. Otros profesionales, estudiantes y no profesionales. Simplemente para ponernos en la nota del cambio climático, que es lo importante en estos momentos. Vean ustedes aquí en Perú el glaciar. En el 2001, de 2001 al 2012, el nevado de Pastoruri en Perú, cómo estaba en el 2000, en 1986, 2001 y cómo está ahora. Realmente es lamentable cómo vamos y eso es recuperable, que es lo más importante, que si se toman medidas se pueden venir atrás. Vamos a presentar primero, ¿dónde está el compañero? Doctor, los presentaron muchachos, primero Lazarte. Lazarte, ponémelo. La foto. Doctor Juan José Lazarte es médico, cirujano, dermatólogo, presidente de la Asociación Peruana de Dermatología, que será el primero en hacer su presentación. Buenos días. Estamos con el tiempo un poco corto. El intrusismo, como escuché a un colega hace unos minutos, que no entiende bien el término, felizmente aún no lo conoce bien, acá en el Perú es una plaga. Listo. Voy a tratar de hablarles en 10 minutos y resumir brevemente el concepto que manejamos en el Perú de intrusismo y lo que se ha comenzado a hacer después de la brillante iniciativa de la actual gestión, dirigida por el doctor Palacios, para luchar contra esta lacra. Yo en mi práctica soy dermatólogo y tenemos desde hace muchos años, y creo que en ustedes, en sus países también es algo común, la aparición de no médicos, amas de casa, secretarias, desempleados, estudiantes de medicina, estudiantes de odontología, odontólogos, que quieren ahora ser dermatólogos, quieren ser cirujanos plásticos, porque ven en esto una fuente de negocio, de ganar dinero, fácil, muy fácil, sin estudiar, sin títulos, sin exámenes, se ponen una casaquilla blanca detrás de un escritorio y se convierten en doctores. Y estos doctores deciden entre la vida y la muerte, y los pacientes que cuando llegan a los escritorios de estos señores se transforman en víctimas, muchas veces han puesto en peligro su vida. Bueno, avancemos. El intrusismo. Luchar contra el intrusismo en medicina es defender la salud de la población al prevenir el daño voluntario y o involuntario ocasionado por personas sin la adecuada calificación y certificación para ejercer la medicina en sus diferentes áreas, las cuales sorprenden a los pacientes que se transforman en víctimas de estas personas que actúan con premeditación, alevosía y ventaja. Estas personas, estos ciudadanos, como les llamo yo, abusan del mandil
y que el paciente viene en búsqueda de un alivio de una dolencia o mejorar su aspecto personal y le brindan, mediante engaños y mentiras, una aparente solución. ¿Y en qué se basan estos? En que le dicen al paciente lo que el paciente quiere escuchar, así no sea cierto. El intrusismo en medicina es el ejercicio de la profesión médica y el acto médico por personas que carecen de la formación universitaria y de la autorización y requisitos legales para ejercer como médicos y más aún como especialistas. Generalmente son profesionales de la salud, obstetrices, tecnólogos médicos, optómetras, estudiantes de medicina, cosmiatras, amas de casa, ciudadanos en general y cualquier otra persona que ve en el ejercicio ilegal una opción de negocio y de lucrar sin importarle el daño que ocasiona a las víctimas y a su entorno. Y aquí les voy a contar algunos casos, hablaba con el doctor antes de empezar. El año pasado, dentro de la lucha contra el intrusismo, esto se coordina en el Perú con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía, el Colegio Médico, y estamos y se investiga el caso. Hay una red de denuncias, más tarde se las voy a mostrar acá, en las cuales los colegas o las personas envían al colegio médico la denuncia, pero esta tiene que ir acompañada de pruebas que sean fehacientes, esto es, que sean demostrables y comprobables. Un caso que para mí es ilustrativo es el de un cirujano plástico que contrató a una señorita para que le conteste el teléfono y arregle las citas. Esta señorita, pasado el tiempo, este cirujano plástico le dijo, ven, ayúdame, y la metió al quirófano vestida de verde. Luego, esta señorita comenzó a limpiar al paciente, asepsia, antisepsia, y colocar los campos quirúrgicos. Luego le dijo, ayúdame. Y en las liposucciones, esta señorita, que era la recepcionista originalmente, se convirtió en cirujana. Más adelante, el doctor le dijo, anda avanzando, yo ya voy. Y esta señorita aprendió a operar. ¿Ya? Y no tenía ningún estudio universitario, ni ninguna ciencia conexa con la medicina. Cuando yo he revisado los videos que había obtenido la policía, esta hacía liposucciones mejor que muchos cirujanos. ¿Ya? Y después de un tiempo se independizó, vio que esto era un buen negocio y puso al frente del cirujano plástico su consultorio, donde cobraba 500 soles por rollo, más o menos el equivalente a unos $150, que era menos de la mitad de lo que cobraba su maestro y guía, que ya empezó a sentir la merma en su práctica porque se llevó a más de la mitad de sus clientes. Este cirujano fue el que hizo la denuncia y el que llevó a cabo toda esta investigación para comprobar esto. Pero la audacia de estas personas llegó al momento que el día de la intervención decía, el policía le preguntaba, ¿y su carnet de colegio médico? No necesito. ¿Cómo que no necesita? Pero usted dice que es doctora. Soy doctora. Después de un coloquio duro, le dijo, ahí está mi título donde dice que yo soy doctora, y nos señaló un cuadro que estaba colgado en la pared de su consultorio. Entonces decía, doctora en estética, un título otorgado por la Universidad de los Pueblos de Europa. Yo en ese momento empecé a googlear, como hacen los jóvenes ahora, y esto era una escuela online donde le entregaban el título luego de pagar y haber recibido las clases vía internet, en videoconferencia. Cuando la autoridad vio esto, inmediatamente la enmarrocaron y se la llevaron, pues, ¿no? Esa es la forma como se desarrolla el intrusismo. Nosotros los médicos entrenamos a gente no médica, pensando que nunca van a dar ese paso de volverse médicos, de intentar volverse médicos. Esta señora está ahora en el penal todavía, ¿no? Entonces el intrusismo es este. En mi profesión, en mi especialidad en dermatología, tenemos las cosmiatras. En el Perú la especialidad de cosmiatría no existe. No está reconocida y no tiene validez legal ni reconocimiento por la universidad. La especialidad, la supuesta especialidad de medicina estética tampoco existe. Entonces, los diarios, en especial el de los domingos, está inundado de avisos que ofrecen maravillas y milagros con nombres de técnicas y nombres que le asignan a aparatos que son viejos, pero ya le ponen una etiqueta y se convierte en una nueva tecnología de cuarta, quinta generación. Eso es lo que hace la intrusa con el fin de ganar dinero. Una vez recibimos una denuncia de dos hermanas que vieron un aviso en el diario y se fueron a someter a los tratamientos. Después que quedaron desfiguradas, recién se comunican con el colegio médico y dicen que el colegio médico tiene que sancionarlas,
Nuestra respuesta fue, el colegio de médicos es un colegio de médicos, de problemas de médicos. Lo que usted tiene es un problema de ejercicio ilegal y le recomendamos que se dirija a la Fiscalía Penal para hacer la denuncia correspondiente por ejercicio ilegal, desfiguración de rostro y otros cargos que los abogados son unos expertos en poner en blanco y negro. Pero fíjense la concepción de la población. Si tienen un problema de salud, los médicos son los culpables, pero a la hora de elegir van en los grupos donde hay más barato. Existe un grupo en internet que se llama Groupon, no sé si en sus países también existe, pero hacen pues ofertas que son increíbles, ¿no? Que les ponen Botox por $20. Un frasco de Botox en el Perú cuesta $385. O sea, ¿qué Botox es ese? No es Botox, puede ser cualquier otra cosa. Hemos visto que muchas que le decían que eran Botox les ponían aceite de silicón. Y la problemática por los granulomas a cuerpo extraño es gigantesca en este momento en el Perú. Sé que en Venezuela, por referencias de otros colegas dermatólogos, es gigantesco y en Colombia también es un gran problema de salud. Haciendo este paréntesis, seguimos. El profesional médico no colegiado no puede ejercer la profesión médica y es punible de sus actos. En Puno se realizó una intervención que dirigió el Colegio Médico Regional de Puno, donde habían recibido la denuncia de que había un doctor que no era doctor y que atendía en una galería. Entonces la policía hizo el seguimiento y comprobaron que efectivamente no era médico, era estudiante de medicina y había puesto su consultorio y decía que de esa forma ayudaba a la comunidad. Indudablemente ese ejercicio ilegal no es aún un médico, probablemente ya no lo sea, fue detenido y está bajo la acción de la ley, ¿no? La Fiscalía se encarga de esos casos y se considera zanjado o solucionado este problema de intrusismo. El intruso tiene formación académica inadecuada o carece por completo de ella. Puede no ser médico, generalmente es de profesiones médicas afines. Carece de conocimientos que lo faculten a atender, diagnosticar y curar a los pacientes, causándoles un serio perjuicio a su salud y a su economía. En el Perú tenemos a las obstetrices, que quizás es el caso más serio de intrusismo. Hay 23.000 obstetrices y hay 5.000 médicos ginecólogos obstetras. Estas señoras ahora quieren ser llamadas doctoras y hacen ecografías y sabemos por definición que la obstetriz es la encargada de tratar el embarazo del niño sano y el embarazo normal. El embarazo complicado con malformaciones o algún problema corre a cuenta del médico especialista, en este caso el ginecólogo y obstetra. Estas señoras han aprendido a hacer ecografías, entonces cobran el equivalente a $6 por una ecografía y se ponen al frente de los hospitales regionales, hospitales de salud, donde se atiende un gran volumen de personas. Hacen diagnósticos de apendicitis, cuando ellas no están en capacidad de diferenciar lo que es un plastrón apendicular o una peritonitis localizada. Han habido 3 casos que han ingresado a ser operados por peritonitis y apendicitis, cuando en realidad no era otra cosa que una inflamación de la trompa. Entonces, y ellas se firman como doctora. Otro caso es que el radiólogo les deja el sello y les dice, avanza. Y les enseña y le dice, tú firmas por mí. Algunos inclusive tienen el sello con la firma incorporada, de tal manera que nunca ven lo que han firmado. Ese es el otro ejemplo en el cual nosotros los médicos fomentamos el intrusismo. Le enseñamos a quienes creemos que nos va a ayudar y que nos va a ser leal. Pero a la hora de ganar el dinero, estas señoras pues no les interesa nada, solo les interesa su bolsillo. Y no le interesa lo que escribe, diagnostica o ve durante los exámenes que ofrecen. El Ministerio Público, a través de lo normado en el Código Penal y en salvaguarda de preservar la salud de las personas, vigila e interviene muchas veces de oficio para sancionar el ejercicio ilegal de la medicina y así también el intrusismo en medicina que pone en grave riesgo la salud de la población. Es nuestra obligación y nuestro compromiso hoy, eso se lo decía ayer a un grupo de patólogos que fueron a buscarme de la Sociedad de Patología, donde los tecnólogos quieren ahora ser patólogos y quieren que ya no contraten a médicos patólogos, ellos son suficientes, basta confirmar ellos el resultado y no hay necesidad del correlato clínico patológico que es determinante para un correcto diagnóstico. Un minuto.
Perfecto, doctor. Esta es una problemática y ¿en qué impacta? Un diagnóstico equivocado da un tratamiento equivocado, una mala técnica quirúrgica da complicaciones quirúrgicas. ¿Quién arregla esto en un paciente que inicialmente estaba sano? El Ministerio de Salud en el caso de Perú. Y eso representa un gasto mayor para la sociedad y la economía nacional en este caso. La formación del Comité de Lucha contra el Intrusismo ha creado este correo donde la gente envía sus denuncias y luego el propio comité examina y los cita en caso de haber pruebas fehacientes. Esta es una lacra que nos está consumiendo. Como dermatólogo es inmensa en mi especialidad en cirugía plástica, en oftalmología, y es una decisión política de la actual gestión del colegio luchar contra esto. Esperemos que esta lucha que se ha iniciado continúe en las próximas gestiones y mantengamos y salvemos a muchas personas de caer en las garras de estos delincuentes. Muchas gracias. Muy bien. 12. Muchas gracias, doctor Lasarte, por la exposición. Muy preciso, 12 minutos. El doctor Alberto Caldas Afonso, médico cirujano especialista en pediatría, director en Centro Materno Infantil do Norte en Porto, ¿verdad, doctor? Porto, Portugal, seguirá con la siguiente ponencia. Bien. Quería, antes de más, agradecer a la organización, la invitación, y a Alexis en particular, por un tema que es, de nuestro punto de vista, un tema muy político. Y la Orden de los Médicos en Portugal es un tema que nosotros lo hemos identificado los últimos años de una manera muy clara. Y como es un tema muy político y como felizmente en nuestro país, en todas las encuestas que son hechas a la población, los médicos continúan a ser la profesión que es más valorizable para la población. Y eso le da una responsabilidad muy grande, pero una fuerza también muy grande. Y todo el poder político lo intenta cuando hay una profesión que tiene esta fuerza política de intentar hacer algo para retirar esa fuerza política. Y nosotros nos hemos organizado con este presupuesto de una manera que es necesario hacer un lobby constante en el gobierno, en la comunicación social, en el Parlamento. Entonces, tenemos que, nuestra estrategia ha sido siempre de estar muy presente en estos tres foros de la gobernación de la salud del país. Y utilizando los médicos que están con responsabilidades de la Asamblea o del Gobierno, hemos tenido de una manera que ha sido mucho proactiva una avaliación y una tentativa de resolver estos problemas. La cuestión la voy a colocar en tres planos. Una que tiene a ver con el papel actual del médico. El papel del médico que la formación que nosotros tivemos, y mesmo até muy poco tiempo, era una formación mucho de carácter científico, tecnológico, y el papel del médico actual no puede ser só eso, es mucho más que eso. El papel del médico actual tiene que ser alguien que tiene que saber que está en una equipa multidisciplinar, multiprofesional. Tiene que ser el principal advogado de los pacientes. Tiene que tener conceptos y formación muy fuerte en gestión clínica, la gestión en que la eficacia y que tiene a ver con la calidad y con los costos financieros tenemos también que ser de nuestra responsabilidad. Y con eso,
la definición de acto médico es fundamental. Y ha sido una lucha muy grande en nuestro país, porque los gobiernos no lo querían hacer. Y esto ha sido una conquista que estamos casi pronto a ser obtenida. Y la cuestión de la definición de acto médico para nosotros era muy importante para clarificar lo que es la posición de los diversos intervenientes de grupos profesionales. Estamos hablando de los enfermeros, estamos hablando de los psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, que en nuestro país se han organizado también en hordas médicas. Eso tenía una consecuencia política importante. Entonces, por propuesta de la Orden de los Médicos, fue creada la Confederación Nacional de Órdenes Médicas, en que nosotros, en conjunto, hemos conseguido, a través de mucho diálogo, hemos conseguido que las capacidades profesionales estén identificadas por ley. Entonces, una cosa que también para nosotros era muy importante, introducir en el acto médico lo que es el médico también tiene responsabilidades de la gestión. Y es por eso que es muy valorizado la competencia en gestión, que es una competencia de la Orden de los Médicos, o que hace con que la administración a los más altos niveles de los cuidados de salud tiene el médico como el top de la pirámide. Eso ha sido consignado en la definición del acto médico. Mas también ha sido consignado en la definición de acto médico y con consenso con las otras entidades profesionales, lo que es el equipo multidisciplinar, obviamente es muy importante, la creemos, mas el gestor de la equipa multidisciplinar, cuando estamos hablando en salud, tiene que ser el médico. Y con eso nos pensamos que hemos conseguido tener una relación saludable entre los diversos grupos multidisciplinares reconocidos en la área de la salud. La otra cuestión que fue muy hablada y bien por el colega que me antecedió tiene a ver con situaciones que los médicos hacen que no tienen a ver con medicina. Y infelizmente hay mucho así. Mas por eso es que como la Orden de los Médicos tiene la responsabilidad disciplinar, nosotros somos muy exigentes cuando hay algo que es notificado de actividades hechas por médicos, intitulándose médicos, dando una expectativa de poder resolver problemas a las personas que acreditan porque son médicos. Y como he dicho, en la población, un médico en Portugal tiene una posición muy respetable por la población y que hacen cosas que no tienen nada a ver con la ciencia, como nosotros la conocemos, la ciencia exacta, las evidencias clínicas y todo eso. Y por tanto está muy definido lo que compete en cada área, en cada especialidad. Y cuando algo que no está en su especialidad, que es reconocida por la Orden de los Médicos, el Consejo de Disciplina le va a actuar. Y pues puedo decir que en el último año nosotros hemos expulsado, impedido de ejercer medicina a más de 10 médicos. Por tanto, es una parte que para nosotros es muy importante. La tercera cuestión tiene a ver con la situación de lo que nos hemos hablado de terapéuticas no convencionales. Era otro problema. Todos los días en los jornales se veía proposiciones de las cosas las más distintas. Medicina tradicional chinesa, fitoterapia, y todo eso. Entonces, decíamos que envolvemos el gobierno, fuimos proactivos, que importaba regular. Era importante regular, era importante que todo que tivesse una componente no médica, en que la salud, mas não com os princípios tradicionais da nossa medicina, tinha que ser regulado.
Entonces se creó una Comisión Nacional para las Terapéuticas No Convencionales, en que la Orden de los Médicos está ahí representada. Y ha sido bien clarificado cuál es el papel de esas distintas terapéuticas no tradicionales, con un proceso legislativo claro, en que las personas tienen una cédula profesional, de acuerdo con la formación, que tiene que ser formación a nivel 3, a nivel superior, que está validada. Y como nosotros tenemos una entidad reguladora de la salud, que es una institución que es muy dirigida a la población, que básicamente tiene que defender el acceso universal y gratuito a todos los ciudadanos y la calidad de la medicina. Y ahí esas personas que ejercen terapéuticas no convencionales sí tienen también que estar ahí registradas. Y hay después un consejo general en que los médicos tienen una posición muy activa, que están siempre disponibles para avaliar todo aquello que la entidad reguladora de salud le possa pedir como parecer técnico cuando el ejercicio no está y la gente acha que el ejercicio no está de acuerdo con aquello que eran las expectativas. Entonces, ha sido así que nosotros hemos lidado con la cuestión de la usurpación de funciones. Para finalizar, también hay, para além da cuestión, y como digo, que la Orden tiene muchos poderes delegados en nuestro país, y como son muy rápidamente, que tiene un poco a ver con la importancia que nosotros achamos, de lo que falamos un poco anteriormente, y que también tiene mucho a ver con esto. Toda la formación pregraduada en nuestro país, a partir de ahora la Orden tiene un papel muy activo, porque el examen de acceso a la especialización es hecho por la Orden de los Médicos. Somos nosotros, porque tenemos también en la Orden, incorporada en la Orden, el Consejo de Educación Médica, y por tanto el examen que es hecho con una parcería con American Board, hecho por los médicos, por la Orden de los Médicos. Nos controlamos lo que para nosotros son los patamares de calidad del acceso. Después, toda la posgraduación también es la responsabilidad de la Orden de los Médicos. Somos nosotros, delegada por el gobierno, somos nosotros que identificamos los locales de formación, si tiene o no calidad para la formación. Somos nosotros que los diversos colegios de especialidad que elaboran los planos formativos. Somos nosotros que estamos en los jurados, en la avaliación y en la progresión. Para hacer la progresión en la carrera médica, se tiene que hacer un examen público. Eso es un proceso de recertificación continua de los médicos. Esto es, la Orden efectivamente en nuestro país felizmente tiene un papel muy importante, tiene un papel activo muy importante y por más que haya habido muchas tentativas, continúan a haber tentativas del poder instituido de disminuir, de retirar, mas la influencia que la respetabilidad de que los médicos continúan a tener en nuestro país nos da una fuerza muy grande para continuarmos así. Mas é muito importante, para terminar, sermos muito atentos. Nós temos que fazer um lobby constante. Nós temos uma agência de comunicação muito importante, que estamos sempre tentando modelar tudo o que tem a ver com notícias em saúde. Estar sempre um passo à frente, com visitas frequentes aos hospitais, aos centros de saúde, e denunciar tudo que não nos parece que está bem, que põe em causa a qualidade de la asistencia, nos lo vamos a denunciar. Nos tenemos un site para, muchas veces los médicos, los colegas no es fácil solito denunciar, nos reportan a las cosas de una manera que no tiene que dar la cara, y ahí estamos nosotros a dar la cara para que las situaciones que no son las situaciones que ponen en causa la calidad asistencial puedan continuar. Y como siempre decimos, nos como médicos, la nuestra también principal responsabilidad es ser los principales y primeros defensores de los doentes. Y eso se establece una relación médico-doente, como hablaba Sarafín ayer,
que es muy importante para el suceso de todo esto. Y los doentes continúan acreditando y ven en lo médico que está ahí para defender los sus intereses, la calidad de la salud que se puede dar. Y el reflexo es muy positivo, porque un país como nosotros, en que tenemos un ingreso del PIB que es de los más bajos de la Unión Económica Europea, tenemos indicadores de salud que nos colocan en los mejores patamares a nivel mundial. Y es una cuestión de organización, es una cuestión de... Muchas veces no es preciso mucho dinero para hacer grandes reformas. Y lo mejor ejemplo, y que es una área que a mí me es muy próxima, muy querida, nosotros hemos pasado, somos el cuarto país a nivel mundial con la tasa de mortalidad infantil. Y lo hemos hecho no con dinero, mas con organización, identificación del sitio del nacimiento. Y con eso tenemos estos indicadores. Bien, para terminar, la mensaje que gustaba de partilhar es que nosotros tenemos unidos, tenemos mucha fuerza. Tenemos que estar unidos y tenemos que estar permanentemente, y esta es la responsabilidad de los colegios y de las órdenes médicas, tenemos que estar permanentemente proactivos junto donde está el poder de decisión. Es difícil, claro que es difícil, mas de esta manera y con la unidad entre todos lo conseguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caldas. A continuación, el doctor Carlos Salazar. Muy bien. 14. Está bien. Sí. ¿No mandaste la foto? No, ahí está. Bueno, doctor Carlos Salazar es médico especialista en cirugía cardiovascular de Costa Rica, trabajó en el Hospital Calderón Guardia y además de eso, el doctor es vicepresidente actual de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Costa Rica. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Agradecemos a los colegas peruanos y a ustedes de la participación. Nos encanta el país. Este tema es un tema espinoso y multiforme, porque los médicos somos atacados desde diferentes ángulos. La definición ya la dio el doctor Castillo antes, y las razones, y hay que entender un poco esto, por qué la gente se mete a hacer funciones de cosas que no les tocan. La mayoría de las veces son razones puramente económicas, tanto del paciente que busca una medicina o un abordaje terapéutico más barato, como de la persona que lo ejecuta porque está buscando otra manera de ganarse la vida. También a veces es pura ignorancia o costumbre, la gente a veces se acostumbra a ir a consultar a las farmacias. Existe también desilusión, y tenemos que reconocerlo, de la gente con los médicos. El médico ha caído de aquella posición que tenía antes, que era como el que dictaba y era el benefactor de la gente. Ahora no, ahora nos ven como comerciantes, y esto es un tema que hay que trabajar. Y también ahorita estamos asaltados por una tecnología nueva. Esto es en el aeropuerto. Ahora que venía yo, había una persona dando masajes con esto, y vean ustedes dónde está el ojo. Yo no sé cómo puede ser que tenga ciencia todo esto, pero es mucho más barato que nosotros podemos ofrecer, es muy asequible, y entonces esas son cosas que nos tienen que decir a dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Como decía también antes el doctor Castillo, hay profesionales que son facultados, no facultados, otros sí tienen facultades para hacerlo, y finalmente está la gente que lo hace totalmente ilegal. Estos son datos que preparó la Fiscalía del Colegio de Médicos, y tengo que agradecer al doctor Madrigal que preparó parte de esta charla,
para que yo la pudiera presentar. Como dije, son datos de allá. Como ustedes pueden ver, ha caído un poco el intrusismo desde el punto de vista de curanderismo en el Colegio de Médicos, pero es un problema totalmente vivo y coleando. En Costa Rica nosotros tenemos profesionales no facultados. Por ejemplo, estos son 5 casos que se le mandaron al ministro de Salud quejándonos de estos profesionales porque sus propios colegios los estaban autorizando para ejercicio ilegal. Estos técnicos, por ejemplo, están haciendo ultrasonidos de articulaciones y además están extendiendo dictámenes médicos por encima de lo que el médico tratante puede hacer. Técnicos en audiología, enfermeras que no son psicólogas ni son psiquiatras, pero tienen una maestría en salud mental y están compitiendo con los médicos y no sabemos exactamente qué es lo que hacen, pero esto por supuesto que corta la práctica médica y le quita pacientes al médico. Y finalmente los farmacéuticos, que es una de las ramas que más crónicamente ha incidido en la práctica ilegal de la medicina, o si ustedes quieren, en el intrusismo. Entonces, como dije antes, tenemos que los mismos colegios profesionales que ellos han mandado autorizan a practicar acciones que son propias de la educación médica. Tenemos ahora, por ejemplo, un problema con los psicólogos, que se cree ellos que son los únicos que pueden dar los certificados para aportación de armas de fuego. Nosotros, por supuesto, pensamos que los psiquiatras también, y esto es una pelea que desgraciadamente tiene que darse entre los colegios profesionales para sentar las bases de quién puede hacer qué. Y como dije antes, los farmacéuticos, el pueblo crónicamente llegaba a las farmacias, y yo lo he visto todavía en mi país. La gente llega a la farmacia y dice que le duele la cabeza y el oído, y él se agacha y de una gaveta saca un medicamento y se lo vende. Algunos de ellos, y lo he visto también en una provincia que se llama Cartago, una vez yo fui, el farmacéutico estaba en el mostrador, había una fila de gente por delante de él, y a algunos les decía que pasara a un cuartito más pequeño. Yo no sé qué les haría, pero por supuesto que no es un acto médico legal ni propio. Sin embargo, esto ocurre. Estos son otros tipos profesionales facultados, y lo más generalizado en Costa Rica, me imagino que en Perú también, son médicos generales que hacen procedimientos cosméticos o estéticos, o ahora que salieron las células madre, también hay mucha gente que está poniendo terapias regenerativas. Todavía no se ha legislado específicamente en esto, pero creemos que con la explosión de nuevas intervenciones terapéuticas, pues la gente va a seguir haciendo cosas que por supuesto ni siquiera están aprobadas y tampoco pueden manejar las eventuales complicaciones que esto puede traer. Y finalmente tenemos especialistas que también invaden otras ramas de la medicina. Entonces, si uno se pone a ver, por ejemplo, en el caso de los médicos generales, ¿por qué lo hacen? En Costa Rica tenemos un problema grande de desempleo de médicos generales, tenemos más de 1000. Todos tienen obligaciones económicas grandes, son jóvenes que vienen saliendo de las facultades, algunos son casados, tienen obligaciones familiares y por supuesto tienen que buscar cómo lo hacen. Y además, si ustedes, todos ya se mencionó aquí por el doctor Lizarte, esta gran oferta de cursos que hay en internet de 2 semanas, 3 semanas, en línea y con una pasantía rapidísima, regresan con un título que ya pueden pegar en sus consultorios, y por encima de eso estamos viendo una generación de jóvenes, no quiero sonar grosero, pero son agresivos y hacen lo que sea con tal de salir adelante. En el caso de los especialistas, muchos de estos que están aquí se hacen especialidades que son médicas, y obviamente esto es intrusismo de estos especialistas dentro de estas especialidades, porque obviamente no es exactamente lo mismo. Esta práctica sí es no corregible, creo yo, porque ocurre a puerta cerrada y uno no sabe qué es lo que está pasando. En Costa Rica sí tenemos algunas leyes, como la Ley General de Salud,
que dice que la salud es tutelada por el Estado, que ninguna persona puede ejercer si no está legalmente habilitada y que hasta puede tener prisión. Hay un decreto ejecutivo que también cubre a las personas que vienen al país con estudios hechos en el exterior, deben ser aprobadas por el Colegio de Médicos y además tienen que ser reconocidos por la Universidad de Costa Rica. Y finalmente tenemos una ley orgánica del colegio que es, como dije antes, apadrinada por la ley en que el colegio debe velar porque la profesión se cumpla legalmente, que la persona debe estar inscrita y solo aquellos que están inscritos pueden practicar. Finalmente, ¿qué es lo que ha hecho el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica? Hay una fiscalía que es muy fuerte y hay, por supuesto, investigaciones de oficio. Ustedes van manejando por las calles y hay un rótulo inmenso de una persona que se anuncia para el tratamiento de asma con cualquier cosa. Entonces el colegio puede actuar de oficio, pero idealmente esto debe ser por una denuncia. Después el colegio divulga las normativas y el código de ética y les da un curso a todos los agremiados 2 veces al año sobre la ética para que puedan practicar dentro de los cánones legales. Y finalmente estamos buscando oportunidades de empleo, becas, capacitación para que los jóvenes hagan las cosas legalmente y bien hechas. Y finalmente esto es lo más espinoso, tal vez, definir quién puede hacer qué. Si uno coge una rinoplastía, solamente la puede hacer el otorrino o el cirujano plástico y punto. Y así ir buscando exactamente, excluyendo a toda la gente de esto. Esto es muy difícil porque, como dije antes, estamos parándonos en los pies, como dicen en inglés, de mucha gente, pero el colegio definitivamente tiene que tomar acciones en este sentido. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Salazar. Ahí está la foto, doctor, médico cirujano general, especialista en cirugía de tórax y vicepresidente del Colegio de Médicos de Costa Rica. Sí, sí. Bueno, hemos terminado la fase de exposiciones para entrar en algunas preguntas del auditorio muy específicas, por favor, porque estamos contra el tiempo. Doctor Aníbal Cruz y doctor Douglas. ¿Alguien más? Doctor Darce. 1 y 2 y 5. Ya. Viana, terminamos con usted. Por favor, muy específicos. Voy a pedir solamente 1 minuto, doctor, 2 minutos, pero es importante de que de esta mesa deba salir también una declaración sobre el intrusismo, porque hay un tema en nuestros países que se está volviendo común. Y el tema, como planteamiento y después para la mesa, nuestros países está ocurriendo de que se está diversificando con la medicina alternativa, la medicina tradicional, y esto ayuda a la propaganda engañosa. Y acá también viene el papel de la prensa que saca rédito de esto, porque aparecen los vigorosos, los no sé qué, propagandas que son públicas y no están limitadas. Muchas veces los culpables somos nosotros y tenemos que hacer una situación, no de que el colegio médico sea un comisario, pero sí, por ejemplo, en mi país la ley 3131 indica sobre el ejercicio de la profesión médica, dice el Ministerio de Salud regulará con el colegio médico. Sin embargo, a los gobiernos y a las empresas no les corresponde esto porque también disminuye la inversión. Entonces, lo que quería plantear, primero los factores que nos llevan son factores de pobreza. El acceso a una medicina privada hace de que la población derive buscando la medicina alternativa. Y ahí es que también existen las políticas de los gobiernos neopopulistas que están fomentando esta situación para disminuir la inversión en salud. Por último, existen los intereses económicos de terceros. La medicina privada, los empresarios de la salud, buscan prácticamente la situación de
de devaluar el trabajo médico, hablando en esto las agresiones médicas, en lo que corresponde, por ejemplo, en las agresiones ginecológicas, donde inclusive existe aquello que en algún momento decían, ¿no? Cristo nació, el Hijo de Dios, atendido por un ginecólogo, lo atendió seguramente José, su esposo. Es necesario que un ginecólogo atienda un parto que es totalmente natural. ¿Y esto para qué? Para financiar de que las parteras, las matronas, puedan alternar para disminuir los costos. Estados Unidos tiene el tema de las enfermeras anestesiólogas. ¿Por qué? Porque en un pabellón de 10 salas es necesario un solo médico y que atiendan las anestesiólogas. Lo importante es la posición del Colegio Médico como entidad científica a través de las sociedades para vertir una opinión. Y creo que es el momento también que Confemel se pronuncie al respecto, porque uno de los principales objetivos nuestros es cuidar el bien más preciado, la vida, y no creemos que debe ser de que a través de esto se devalúe el acto médico. Para la mesa, más bien yo les sugeriría de que se saque un documento, un pronunciamiento conclusivo de Confemel sobre lo que se ha tratado. Gracias, Aníbal. Tal vez para explicarles a todos, las mesas que están planteadas durante toda la mañana y tarde tienen un coordinador, el cual el coordinador se va a encargar de hacer las conclusiones de todo lo que se dice acá, y eso va a ser la declaración en cada mesa de lo que hagamos en trabajo con todos ustedes. Doctor Douglas León, un minuto, por favor. Sí, totalmente de acuerdo con la propuesta que hace el doctor Aníbal Cruz. Para el efecto del intrusismo, ustedes han mencionado algunas otras profesiones, pero no han mencionado al odontólogo. Bien lo sabe el colega dermatólogo. Si se inyectan los medicamentos estos que deforman, en Venezuela realmente hay bastante experiencia porque la parte estética está bien avanzada. Allí cualquier muchachita de 15 años anda acomodándose todo para ir a algún Miss Venezuela quizás, o hacer otra cosa, ser artista por lo menos. Bueno, afortunadamente cirugía cardiovascular tiene poco intrusismo, pero en medicina en general hay algunos médicos intrusos que invaden especialidades. El cirujano pediatra, la pediatría. Ejemplo, el doctor Salazar presentó una lista importante allí. Entonces, el odontólogo, que yo en un juicio hace poco allá en Caracas, yo les terminé mi exposición de defensa al médico diciéndole que el odontólogo haga cualquier especialidad que la haga, siempre va a ser odontólogo, nunca va a ser médico. Y el médico, así no haga especialidad, siempre va a ser médico. Eso nos gustó mucho, pero ese creo que es el punto de vista que debemos tener todos los médicos, porque somos médicos. ¿Y quién los manda a ellos no estudiar medicina? Si quieren ser médicos, que regresen a estudiar medicina. Entonces, el cirujano plástico, el odontólogo que hace maxilofacial, pretende ser el de primera llamada y ser el jefe del equipo. Afortunadamente el plástico, cirujano reconstructivo plástico y facial, pues no se deja, pero abandona el terreno, y cuando el médico abandona el terreno cualquiera lo puede agarrar. Eso pasa con el ginecólogo obstetra, pero en el cerro, en el monte, en cualquier lugar que no haya, pues la matrona, la partera, que incluso algunas veces protegemos, hace las acciones y resuelve algún caso, pero realmente aquí la pregunta ¿es una acción legal o es una acción gremial lo que hay que hacer en estos casos? Las dos cosas, una cosa, y si realmente en nuestros países funciona bien la fiscalía o los órganos de justicia tienen la venda completa o tienen un ojo abierto para ver a quién benefician o no. Ejemplo, la Asociación Médica Mundial, hace unos 10 años, allí en la Asociación Médica Mundial se quiso aprobar que la enfermera firmara los récipes, porque uno de los consejeros de la Asociación Médica Mundial, de uno de los países que tiene más votos,
era la esposa de él y es enfermera. Entonces, hasta eso, hasta por allí. Y el colega dermatólogo puso unos importantes ejemplos de intrusismo. Muy bien, gracias, Douglas. Respuesta. Sí, doctor, es cierto, los odontólogos se están convirtiendo en el Perú en un problema. Tuvimos una denuncia que venía de una provincia de Puno, un lugar turístico muy hermoso, donde una madre denunciaba que 2 odontólogos le ofrecieron quitarle la bola de bichat a su hija de 17 años. Entonces la convencieron y esta madre accedió a que los odontólogos le retiraran la bola de bichat. Indudablemente, la diferencia anatómica, a pesar de ser cirujanos maxilofaciales en la formación comparada con los médicos, en el Perú, para darles un ejemplo con anatomía nada más, la anatomía para el estudiante de medicina peruano son 40 horas semanales, para el odontólogo son 3, para el tecnólogo son 4 y para la obstetriz son 5 horas. O sea, ¿qué brecha de conocimiento hay? Es inmensa. O sea, el nivel de conocimiento que se le entrega al estudiante de medicina es otro nivel y eso nos abre un campo distinto, sin mencionar la terapéutica, la farmacología, la clínica médica, que jamás la tendrán, porque eso requiere un raciocinio de otro estilo que se forma en el estudiante cuando recién ingresa. Los odontólogos actualmente, bueno, estos 2 odontólogos, la madre envió la denuncia al colegio, le dijimos que escribimos para verificar si verdaderamente eran odontólogos y se ofició al colegio de odontólogos trasladándoles esta denuncia, ¿no? Y a la madre se le instruyó para que vaya a la fiscalía a hacer la denuncia por daño contra el cuerpo y la salud. Ese es un proceso legal que está aún en curso. Ahora los odontólogos, que con el pretexto de la estética dental, y esto es el blanqueamiento, la ortodoncia, el cambio de piezas dentarias con implantes de titanio, ahora para completar la sonrisa ponen botox, les ponen ácido hialurónico para rellenar los surcos. Ahora, estos odontólogos, ¿con qué criterio anatómico van a colocar ácido hialurónico en un surco nasogeniano, en un valle lacrimal o sobre la emergencia del nervio trigémino? O sea, ya están apareciendo los problemas y las tosis palpebrales, porque la toxina botulínica, bien empleada, tiene resultados, pero si uno no respeta los márgenes anatómicos, va a haber consecuencias y ya las están presentando. El odontólogo que practica estética en este nivel es un claro intrusista, clarísimo. Muy bien. Doctor Darcy. Alexis, em 1 minuto é impossível, porque me pediram para falar em português com espaço. E falar com espaço é impossível em 1 minuto. Aquí tenemos traductor, no hay problema. Aquí está Caldas. Bom, eu não hablo fluentemente espanhol. Ok. Perdão. Este tema é um tema de grande importância, porque em Brasil nós já discutimos isso há mais de 200 anos. Houve um congresso de médicos no Rio de Janeiro, em 1922, por ocasião do centenário da independência do Brasil, que é de 1822, e já em 1922, esse congresso de médicos brasileiros já tinha pautado esse assunto da presença dos não médicos no exercício da profissão médica. Então, é um assunto que já convive com os médicos há muitos anos. Há 2 séculos, pelo menos, nós temos registros desse tema sendo debatido pelos médicos. E é claro que, ao longo desse tempo, desses anos todos, houve uma evolução importante, depois, mais tarde, com a criação dos colégios em Brasil. Os colégios médicos o colégio médico foi criado na década de 1950. Então, a partir de 50, há uma regulamentação do exercício da profissão médica, mas já antes de 1950 já existia decretos que já regulamentavam a profissão, embora esse assunto tenha tomado maior vulto na década de 50. Então, no curso desses anos todos, as legislações foram normatizando o trabalho das diversas profissões, incluindo aí a profissão médica, e é claro que isso mudou, em grande parte, essa realidade da presença ou dos procedimentos realizados por outras profissões, procedimentos médicos
realizados por outras profissões de maneira não autorizada. O problema é que nós temos dois aspectos a considerar nesse debate. O primeiro é a presença do criminoso, aquele que abre um consultório, como o doutor aqui se referiu no Peru, abre um consultório, começa a exercer a profissão, esse tem que ser preso porque age de maneira criminosa. A outra questão, a outra face do debate é quando o Estado se torna conivente com a prática do crime. E aí nós temos uma evolução importante ao longo dos últimos anos, onde os Estados, de uma forma geral, passaram a estimular, a desempenhar um papel de tolerância da prática exercida por outras profissões, invadindo a área médica. E aí tem uma questão que é política, que nós não podemos ignorar, que é a orientação dos mercados sobre as políticas na área sociais, principalmente. E nós estamos falando de uma realidade em que o paciente se tornou uma moeda de troca, tem um valor nesse mercado. E esse problema é um problema que os Estados, de uma forma geral, se tornaram coniventes com a prática desse crime. E aí os colégios das outras profissões têm criado normas para o exercício dessas profissões que invadem a profissão médica. Então, aí o papel do Estado é um papel também tão criminoso quanto aquele outro criminoso que abriu um consultório para atender a população, não sendo médicos. Portanto, essa é uma questão profissional, mas ela é uma questão também de fundo político, de grande importância, que tem que mobilizar todas as entidades médicas, os colégios, os sindicatos, as sociedades de especialidades, a própria população, né, precisa estar envolvida nesse debate, porque o que nós estamos assistindo é uma evolução gradativa, onde o médico tem saído gradativamente do seu papel fundamental da assistência à população e tem cedido espaço às outras profissões que estão, inclusive, sendo autorizadas pelos seus conselhos profissionais. Estamos diante de uma situação muito grave, e essa situação grave vai exigir das entidades médicas, e principalmente da COFEMEL, que nesta conferência que aqui é realizada no Peru, possamos apresentar relatórios, pronunciamentos, declarações que sejam muito bem esclarecidas ou muito bem contundentes no enfrentamento dessa questão, mostrando o quanto isso tem prejudicado a assistência da população mundial, na medida em que os Estados, de uma forma geral, têm se tornado coniventes com a prática desse crime. Muchas gracias, doctor Darce. Tal vez aclarar que el tema es un tema muy importante, muy actual, y creo que en esta mesa que hemos apenas iniciado vamos a tener algunas conclusiones, pero me parece que esto hay que ponerlo en el ojo de COFEMEL para que entonces demos un poquito más de declaraciones fuertes en relación a esto, porque ya lo dijiste, la palabra es invasión casi, invasión de la profesión. Siguiente compañero, por favor, se identifica. Buenos días, Leonel Jackson, neurocirujano y auditor médico. Muchas gracias por las ponencias muy buenas. Creo que hay algunos ejemplos que se han dado de la secretaria que hace procedimientos médicos, ¿no?, del médico no especialista en alguna especialidad o entre especialidades. Pienso que cada una de estas cosas tiene un tratamiento distinto y una forma de abordaje que quizá, al menos en nuestro país, estoy viendo que se está mezclando todo en un saco y estamos siendo, hablando epidemiológicamente, muy sensibles en esto y no específicos. Y esto nos conlleva a una no muy buen éxito en cuanto a lo que queremos lograr como médicos, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, yo pregunto en los demás países qué ha hecho el Colegio Médico con respecto a la parte legislativa o al Estado, y también al doctor de Costa Rica sobre esa Junta de Gobierno del Colegio Médico, específicamente. Muchas gracias. Doctor Salazar. Gracias. El colegio se rige por leyes de la República, que las mencioné ahí, por decreto ejecutivo, y el colegio está totalmente autorizado a fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión. También dije que se han creado perfiles profesionales y en esto se está trabajando. Es un campo difícil, es un campo en que vamos a tener que confrontar a muchos colegas
para ponerlos en orden y que la gente se circunscriba a hacer los procedimientos que legalmente están capacitados para hacer. Muchas gracias, doctor Salazar. Perdón, doctor Gálvez. Queria fazer dois comentários que me parecem oportunos. Um relativamente ao que ha dicho e que estou completamente de acordo com o colega brasileño e a tua questão. E baseado em nossa experiência, o Colegio Médico em Portugal, a Ordem dos Médicos em Portugal, tem uma delegação muito importante do Estado. E tudo que tem a ver com a atividade médica, é claro que é resoluta por nós, por a parte disciplinar e muito exigente. E há 2 ou 3 anos se colocava a questão e foi muito discutida entre nós, quando se pensou em criar a Comissão de Órdenes Nacionais, que estão envolvidas tudo o que é reconhecido pelo Estado como órdenes profissionais. E nós, a discussão era, para que estar aí se nós vamos estar em minoria e depois homens decidiram de estar aí. E ha sido uma muito boa decisão. E por quê? Porque as ordens profissionais é reflexo do que se passa na sociedade e a importância que cada profissão tem na sociedade. E as ordens profissionais, para vos dar bom exemplo do que está acontecendo estes últimos 2 meses, ha sido criada a Ordem Profissional de los Fisioterapeutas. E intentavam, quando era a proposta para lo que seria as responsabilidades técnicas e o acto del fisioterapeuta, eles intentavam poder fazer diagnósticos para além de tratamentos. E nós, em el fórum de las órdenes profissionais, de uma maneira muito sencilla, dissemos, não, o diagnóstico é do acto médico. E como tal, não pode ser. São os médicos fisiatras que têm que fazer. E as ordens que têm também muita força aí, como os advogados, que é uma ordem que tem muita força, maioritariamente estiveram com nós. E, portanto, isso não ha passado. E, portanto, não ha sido regulamentado a nível nacional em el Parlamento. Portanto, isso me parece muito importante nós estarmos ahí. Muy bien. Doctor. Buenas tardes con todos. Gracias por la respuesta. Soy el médico general Carlos Ponce de León. Si es que hay alguna experiencia y cuál es, si es que se han sentado a negociar los ciudadanos no profesionales con los ciudadanos profesionales para disminuir la brecha de oferta y demanda no satisfecha, para evitar así el intrusismo y la medicina o tradicional o complementaria o milenaria o alternativa, bien hecha como nos enseñaron y bien estructurada, es tan buena como la medicina convencional. Gracias. Doctor, le respondo. Le voy a dar un ejemplo reciente. Como comité se acercaron a nosotros unas cosmiatras que se enteraron de que se había formado el Comité de Lucha contra el Intrusismo. Pero cuando yo le digo esto a usted, ¿qué pensaría? ¿Que se van a poner a derecho? ¿Que van a tomar más cuidado en el ejercicio? No, para que vea usted la actitud y el enfoque que tienen estas personas. Dijeron, qué bueno que se ha formado el Comité de Lucha contra el Intrusismo, porque allí vamos a poder luchar contra los médicos que se meten a nuestra especialidad. Palabras de la cosmiatra. ¿Ya? O sea, es el mundo al revés. Esa es la actitud. Ahora, cabe un diálogo con ellas, con algunas van a entender cuál es, y le hablo en esto en cosmiatría, ¿no? Algunas van a entender su verdadero papel y su verdadero rol, pero hay otras que dicen, ese dermatólogo no sabe nada, no sabe dónde está parado, yo sé más que él. ¿Ya? Entonces, buscar un diálogo en una posición asimétrica, donde ellas tienen la capacidad de tener al paciente en una silla y casi como un psiquiatra hacerle su psicoterapia y decirle, no, nosotros hemos hecho esto, que los doctores son malos, que no nos dejan trabajar, no nos dejan ganar dinero, que yo tengo mis hijos, tengo mi familia. Entonces yo creo que una legislación que especifique el acto médico donde, y les doy un ejemplo, yo atendí a un estilista italiano hace unos años y él estaba sorprendido de que en el Perú se dejara inyectar dentro de la piel a la enfermera, ya, para poner toxina botulínica, para poner ácido hialurónico, que eso en Italia era un delito.
y él en su peluquería, que era una peluquería muy snob, no permitía que nadie inyectara nada. Ese hombre es un ejemplo. O sea, sí, yo creo que podemos empezar por delimitar el acto médico. O sea, quien inyecta algo en la piel debe ser un médico especialista, certificado, colegiado, y si está con una enfermera debidamente entrenada y certificada, él debe supervisar. Ese es el enfoque que debemos tener, entre otras medidas. Hay muchos aspectos legales y vicios en nuestra legislación en el Perú, y sí es importante tener acceso a los círculos de poder donde se toman decisiones. Las cosmiatras, tecnólogas tienen pools de lobbies de abogados donde van al Congreso y tramitan y gestionan leyes que las favorecen, fomentando el mimetismo. Tratan de parecerse a los médicos y sabemos por formación que nunca se van a parecer. Si quieren ser médicos, que postulen a la universidad, entren en un programa y estudien los 7 años de la Escuela de Medicina y después que hagan su especialidad. Está bien, perfecto. Muy bien, doctor. Doctor Viana, para terminar con las preguntas, porque estamos sobre el tiempo. Doctor, por equidad de género, le pediría, por favor, que me permita la palabra. Soy la doctora Sandra Salcedo, especialista en ginecología y obstetricia, peruana. Soy ginecobstetra, como les digo. Doctora, y realmente, menos de un minuto, doctor. Después de usted, no, deje Viana y le damos a usted la palabra. Le agradezco, doctor, le agradezco. No hay problema. Nosotros, los ginecólogos, padecemos constantemente el intrusismo de muchas obstetrices, de muchas, no todas, porque hay señoritas obstetrices, profesionales obstetrices que saben que son obstetrices, que no son médicos. Pero si nosotros los mismos peruanos avalamos con nuestras leyes y le ponemos el término, si ustedes revisan la Constitución, obstetras, profesionales obstetras, no existe esa terminología en ninguna parte del mundo, solo en Perú. Los ginecobstetras somos nosotros los médicos que hemos estudiado en mi época 9 años de medicina, 1 año de serum y 3 años de especialidad y otros posgrados más, para sentarme y decir yo soy fulano de tal. ¿Cómo es posible que en nuestro país una obstetriz, que ahora se dice obstetra, y las pacientes vienen a mi consulta, me ha visto la doctora fulana de tal, a ver, su colegio médico, COP. Disculpa, le digo, ella no es médico. No, pero sí es obstetra. Si nosotros lo estamos aceptando, desde el término nada más. Segundo, como una enfermera, porque una obstetriz es un equivalente a una enfermera que se ha capacitado en el cuidado de gestantes normales. Cuidado, no puede poner consultorio, no puede hacer un RP, nosotros somos médicos. Tenemos que defendernos entre nosotros mismos, respetarnos. Y si no nos respetamos nosotros mismos, nadie nos va a respetar. Por favor, hagamos algo. Tengo un documento acá que manda el Ministerio de Salud, octubre del 2016 al Colegio Médico del Perú, donde le indican que la obstetra, el término obstetra, no puede realizar ecografías. Octubre del 2016, estamos en noviembre del 2017 y no se ha hecho nada. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le voy a contestar porque yo soy ginecobstetra también, y entonces puedo decirle y garantizarle que está pasando eso en todos los países. Empezando, que son doctoras. En Costa Rica el título de doctora lo tiene ya todo el mundo porque dicen que es de uso social. Como los médicos son doctores y es un asunto no académico, sino profesional, entonces todos son doctoras. Y esa confusión con la gente es la misma. Le voy a comentar algo. Nosotros en ginecobstetricia hemos perdido muchísimo en las salas de parto, porque ¿quiénes atienden los partos en todos los hospitales? Las enfermeras obstétricas. Y cuando nos llaman a nosotros es para operar nada más o para el parto complicado, pero la gran mayoría de los partos lo hacen las obstétricas. Y eso es porque nos hemos dejado, porque debieran hacerlo los médicos. Y eso, usted sabe que pasa en todo lado. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado. Y yo creo que este tema es importante porque hay que marcar bien las canchas, que creo que nos las están marcando. Y lo que hemos aprendido aquí en COFEMEL de algunos otros países es que han fortalecido todo lo que son oficinas de asuntos legislativos.
¿Por qué? Porque por ahí se nos meten los fisioterapeutas, las enfermeras, ya pueden hasta recetar y resulta que vamos a ver y pasaron una modificación a la ley. Eso hay que marcarlo. Entonces es importante que de esto, que es un tema que se va a hablar mucho, porque es nuestra profesión, porque es nuestro acto médico, tenemos que defenderlo nosotros. ¿De acuerdo? Doctor Viana. Gracias. Eu queria dizer que tudo que foi tratado aqui é de suma importância e que a questão da invasão de outras profissões da área da saúde na área médica no Brasil está se tornando uma coisa quase que insuportável, né? Tanto é que o Conselho Federal, junto com a AMB, como foi dito pelo presidente Florentino em algum momento, já juntaram suas assessorias jurídicas e o seu corpo técnico, né, de conselheiros, para tentar frear todas as tentativas de outras categorias invadir a área médica, no caso o ato médico, né? E tem dado algum resultado, ainda com algumas dificuldades, por tudo que o Aníbal e o Darza aqui falou, porque, na verdade, o governo tem incentivado isso, tem jogado as demais categorias contra a gente, no interesse de desclassificar os médicos, e também é uma questão de custo, né? Mas me preocupa tanto quanto, ou até mais, o fenômeno que foi abordado, acho que pelo colega da Costa Rica, que nós temos também a invasão de especialistas médicos em outras especialidades. Esse é um tema que deve ser tratado também com muito carinho, porque se nós mesmos não nos respeitamos, né, nós como vamos fazer para se fazer respeitar para fora? E isso, na ginecologia e obstetrícia, a gente tem observado, mas esse fenômeno da doutora aqui do Peru, ele é geral, lá temos as enfermeiras obstetrizes também, temos as doulas, que são parteiras melhoradas, né, e que em alguns lugares fazem um grande trabalho. E fica uma mensagem, né, que o nosso conselho, lá no Brasil, tem um trabalho que eu respeito muito, né, que, infelizmente, nessa área da questão das especialidades, diz que qualquer médico, ao ser registrado no conselho, ele pode exercer qualquer especialidade, ou seja, significa que um colega recém-formado pode se tornar um cirurgião cardiovascular ou neurocirurgião. Essas áreas, dificilmente alguém vai se aventurar. Eu acho que é preciso as resoluções do Conselho se ampliarem, evidentemente, guardando algumas proporções, porque temos problemas em algumas áreas de não ter especialista. Aí um especialista vai acumular outras atividades. Então, é preciso bom senso. Mas é preciso que a gente dê o exemplo dentro do nosso exercício profissional, porque se a gente não se respeita um ao outro, fica mais difícil nos fazermos respeitar com as demais profissões. Muchas gracias, doctor Viana. Aclara una aclaración, doctor Lasarte. Para la doctora ginecóloga, por favor. Doctora, del Comité de Lucha contra el Intrusismo hay un subcomité dedicado a ginecología y obstetricia presidido por el doctor Alfredo Celis. La invitamos a que participe usted, donde se recogen todas las denuncias de las obstetrices. Tenemos recetarios, órdenes, prescripciones, descansos médicos hechos en la especie valorada del colegio médico, donde prescriben gotas oftálmicas, descongestionantes nasales y dan descansos médicos. Las obstetrices, ya, intégrese usted, doctora, esta es una guerra que tiene muchas batallas. Yo le doy mi punto de vista. Esto no lo vamos a ganar enfrentándonos directamente. No se trata de salir a la calle y cazar a una obstetriz y cazar a una cosmiatra y enjaularlas. No, esto se tiene que ganar en los papeles, legislación, tener acceso al poder, dar leyes que normen lo que tiene una antigüedad de 30 años en un mundo actual globalizado, donde la gente se comunica en un minuto por el teléfono celular y tiene acceso a toda la información. Entonces, sí, debemos unirnos. El enemigo es común y el enemigo está en las puertas. Entonces, este es el momento que tenemos que, salvando todas las diferencias, celos, diferencias políticas, tenemos un enemigo a las puertas, que si nos dormimos y nos peleamos entre nosotros, va a ser una prueba más de que la falta de unión causó la desaparición de nuestro gremio. Muchas gracias, doctor Lasarte.
Tal vez para terminar, ¿puedes ponerme conclusiones? Algunas conclusiones de la mesa. Los colegios médicos deben fiscalizar y defender los actos médicos velando por que sean realizados por profesionales acreditados. Promover campañas educativas a la población para que acudan a profesionales acreditados para su atención en salud. La población debe estar informada y educada. Ellos no saben. Se van por el primer anuncio bonito o barato para que les hagan las cosas. La población cuenta. Instar a la población a denunciar a cualquier no médico que practique la medicina. Y aquí ustedes sí saben que muchos colegios y muchas tienen ya sus páginas de denuncia electrónica para que entonces se hagan estas denuncias, y las fiscalías de los colegios tienen que ser muy celosas en eso. Aplicación de perfiles para determinar las competencias de las diferentes especialidades médicas. Lo dijo Viana muy delicadamente, entre nosotros nos majamos la manguera, o sea, médicos que hacen cosas que no le corresponde siendo especialistas o siendo generales. Entonces, en eso es importante marcar también esos perfiles, trabajarlos. Es difícil, porque los médicos somos los más difíciles. Somos los más difíciles. Yo creo que es lo más difícil hacer los perfiles nuestros. Que no nos metamos los generales con los especialistas con especialistas. Lo demás es ejercicio ilegal y casi que el Ministerio Público les entra y los comienza a sancionar, pero es muy importante lo de nosotros. Yo quisiera decirles que es una mesa con muchas cosas, muchas aristas, y yo quisiera manifestarles que este tema debe seguirse teniendo siempre vigente en la COFEMEL, porque cada vez hay más cosas. Como dijo el doctor, ahora todo es electrónico, entonces todo va por ahí. El acto médico se ha desvirtuado muchísimo, no sabemos ni quién lo está haciendo. A veces está detrás de la computadora alguien que no es médico. Y entonces esto cada vez se puede complicar más. Agradecerles a todos, esto es abierto, si alguno tiene alguna sugerencia o conclusión, nos las manda, porque COFEMEL estamos en eso. Sí, doctor. ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede? ¿Cómo es posible que San Marcos, no sé si otras universidades, den título al dentista de odontólogo y cirujano maxilofacial? Por Dios. Entonces, esas dos cosas nada más. Los felicito de vuelta por esta maravillosa congregación de médicos y que debe repetirse quizá anualmente. Muchas gracias, doctor, muy amable. Para concluir, voy a entregar los certificados a los compañeros. No sin antes excusar al doctor Mazocolo, que tuvo que salir de urgente para Argentina y no pudo participar en este foro, de tal manera de que no lo pudimos tener acá. Doctor Caldas, doctor Salazar, y el de la casa, doctor Lazarte. Muchísimas gracias a todos y seguimos adelante. Inteligencia, oficinas legislativas. Vea, eso es. Bueno, mejor que tenemos. Sí. Tuyo, menos. Ya fueron así, 12. Sí, 12. 15. Muy bien. Excelente, ¿eh? Igualmente, viejo. Igualmente, un gusto.